Muchas gracias, senador. Y ahora para continuar y adentrarnos un poco más en el tema que nos convoca hoy, que es entender un poco más del origen de la forma animal en la evolución y desarrollo, dejo con ustedes al doctor Miguel Concha, quien es médico y doctor en ciencias biomédicas, además es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es uno de los 11 investigadores principales que tiene el Instituto de Neurociencia Biomédica. Además es el organizador principal de esta actividad y su interés va principalmente porque él trabaja y su laboratorio trata de entender un poco los mecanismos responsables de cómo se generan las formas, especialmente a nivel del embrión. Así que dejo con ustedes al doctor Miguel Concha. Buenos días a todos. Primero que nada quiero mencionar que esta actividad que se denomina Open Lecture es una actividad de diseminación de la ciencia a la comunidad que ha sido organizada por el Instituto de Neurociencia Biomédica junto con el auspicio de la Iniciativa Científica Milenio, la Coordinación Metropolitana Norte del programa Explora de CONICYT y el Consejo Futuro del Senado. Hoy día vamos a realizar un viaje fascinante con estos dos investigadores destacados a nivel internacional para poder entender cómo se origina la forma durante el desarrollo de un embrión, la vida de un individuo, así como durante la evolución de las distintas especies. Para poder ilustrar este punto voy a hacer una analogía. La analogía se basa en el tangrama, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. El tangrama es un juego chino muy antiguo cuyo nombre significa 7 tableros de astucia. Este rompecabezas chino está formado por 7 piezas que se ven ahí, llamadas tans, con las cuales se deben formar siluetas de figuras sin solaparlas, y esas figuras corresponden a 5 triángulos rectángulos, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. No se sabe con certeza quién inventó este juego ni cuándo ocurrió, aunque probablemente se originó durante la dinastía Song. Hay una leyenda que dice que un sirviente de un emperador chino llevaba un mosaico de cerámica muy caro y frágil, tropezó y lo rompió en pedazos. Desesperado, el sirviente trató de formar de nuevo el mosaico en forma cuadrada, pero no pudo. Sin embargo, se dio cuenta de que podía formar muchas otras figuras con los pedazos. El tangrama luego se volvió un juego muy popular para niños y adultos y hoy en día no solo se usa como un entretenimiento, sino también en el ámbito del diseño, en la filosofía, en la pedagogía para introducir conceptos de geometría plana y en psicología para promover el desarrollo de las capacidades psicomotrices y cognitivas de los niños. Utilizaremos entonces el tangrama para ilustrar de manera lúdica algunos conceptos centrales del origen de la forma en la biología, los que serán abordados en extenso por nuestros conferencistas. El primer concepto que les quiero mostrar es que las formas biológicas están constituidas por elementos, unidades básicas, una suerte de ladrillos biológicos. Y estas unidades, que pueden ser células, grupos de células, tejidos, órganos, son las que van a generar las distintas formas de acuerdo a cómo se organicen, ¿ya? Y por lo tanto, en la analogía del tangrama, cada uno de estos elementos geométricos corresponde a estas unidades biológicas. Esto nos lleva entonces a un segundo concepto, que es el concepto de organización. La forma o la manera en que estas piezas se organicen van a generar entonces la diversidad de formas que nosotros observamos en la Tierra. Por ejemplo, nosotros podemos observar una infinidad de especies animales que habitan distintos ambientes en la Tierra. Estos incluyen insectos que tienen distintas formas y estructuras, numerosos peces que habitan mares, ríos y lagos, muchos de los cuales estamos recién empezando a conocer, sobre todo en el fondo marino. Además, especies de mamíferos que nos sorprenden por su diversidad de tamaño, así como aves, reptiles, anfibios y otros animales que nosotros podemos observar. Entonces,
al observar esta diversidad de forma, durante el proceso de la evolución, nosotros nos encontramos con un cuadro parecido a esto, que se ve acá. En este cuadro podemos observar que en cada lugar que nosotros exploramos podemos encontrar un ser vivo, un animal, con una forma completamente distinta de las otras. Y una pregunta central entonces es entender cómo esto ocurre en el proceso del individuo mismo, cómo ocurre en el proceso de la historia, de la evolución. La forma animal tiene su origen en dos dimensiones temporales distintas. La primera de ellas se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermio entonces interactúa con el óvulo, genera el embrión. Este embrión se desarrolla y genera un individuo que posteriormente crece, se alimenta, interactúa con el medio ambiente y con sus pares, se reproduce, envejece y finalmente, después de todo este proceso, muere. Esta dimensión temporal de la biología se conoce como la ontogenia. Hoy sabemos que esta dimensión temporal, o la extensión de esta dimensión temporal, depende de cada especie de animal. Por ejemplo, existen órdenes de insectos, como los efímeros, que viven solo unas horas o días. Las hormigas trabajadoras viven 1 año, el tucán 6 años, mamíferos como el elefante 70, nosotros podemos llegar hasta 100, 120 años y las tortugas de Galápagos viven cerca de 200 años. Entonces esta dimensión temporal de la ontogenia se expande en la dimensión de años fundamentalmente, hasta cientos de años. Una segunda dimensión que se extiende en una dimensión temporal mucho más grande es la dimensión de la filogenia. En esta dimensión no son los individuos los que nosotros debemos observar, sino más bien los grupos de individuos o especies. Transcurre, como dije, en millones de años y corresponde a una larga historia de desarrollo evolutivo. En esta historia de desarrollo, las especies experimentan una serie de transformaciones o cambios más o menos dramáticos que les permiten diversificarse, adaptarse al medio ambiente y si es que esta adaptación falla, entonces esta especie desaparece o se extingue. Entonces, nosotros tenemos dos dimensiones, la dimensión de la ontogenia y la filogenia, y ha sido un debate histórico en la experimentación en biología cómo y si estas dos dimensiones están relacionadas unas con otras. Mencionamos que la dimensión de la ontogenia corresponde a la historia de un individuo en cientos de años y la dimensión de la filogenia corresponde a la evolución de las especies en millones de años. Ahora, ¿por qué estas dos dimensiones de alguna forma se han relacionado unas con otras? Bueno, esto es porque básicamente estas dos dimensiones están bajo el control finalmente de fuerzas similares que actúan sobre estos elementos básicos de la biología, estos ladrillos, las células, los grupos de células o tejidos. Y por lo tanto, y como ustedes van a poder ver en las dos conferencias que verán a continuación, existen muchos elementos comunes de fuerzas que interactúan para poder generar entonces esta transformación en la ontogenia y en la filogenia. Y de hecho fue ilustrado muy bien en este dibujo, esta gráfica de Steinberg, que muestra por un lado la dimensión de la ontogenia en la historia de un individuo desde que nace, es bebé, hasta que llega adulto, y por otro lado la dimensión de la evolución de las especies para llegar en una forma bastante irónica a un individuo superior, que sería aquel que está arriba de esta pirámide. Ray Keller y Stuart Newman nos mostrarán que entender cómo se origina la forma animal durante la ontogenia y la filogenia no ha sido una tarea fácil. Y no ha sido una tarea fácil porque los procesos que explican esta transformación acontecen dentro de una caja negra que ha sido muy difícil de acceder. Y durante estudios de cientos de años, llevados por la curiosidad de los investigadores,
por la experimentación científica de ellos y además el pensamiento crítico y el desarrollo de pensamiento teórico, nosotros hemos recién comenzado a lograr entender cómo realmente se genera esta forma, cuáles son las fuerzas que gobiernan entonces esta generación de fuerza en la ontogenia y la filogenia. Y un elemento común que ustedes observarán durante las presentaciones de Ray Keller y Stuart Newman es que las fuerzas son principalmente de dos tipos. Una de ellas corresponde a la genética, son los genes que nosotros entonces heredamos y que se expresan en los individuos durante toda su vida. Pero estos genes, cuando se expresan, deben interactuar con su medio ambiente, y un aspecto del medio ambiente que es fundamental en la generación de forma es la física. Y la física aquí representada en este esquema, en la deformación, por ejemplo, mecánica de este pez, que ha sido ilustrado por investigadores desde tiempos bastante remotos como una manera de explicar la transformación de distintas especies de peces. Entonces, sin más introducción que las que le he dado, los invito a escuchar entonces la presentación del primer conferencista, que es Ray Keller, quien hablará sobre el origen de la forma durante el desarrollo, o sea, durante la ontogenia. Y para introducirlo a él, voy a presentar a Eduardo Jamuy. Él es doctor en Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña, es magíster en Informática Educativa de la Universidad de Chile y en Didáctica Proyectual de la Universidad de Bío Bío. Además, es diseñador gráfico en la Universidad de Arcis. Eduardo es investigador en procesos cognitivos y de visualización en diseño, coordinación de investigación y profesor asistente del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y es actual presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. Eduardo va a presentar a Ray Keller desde su perspectiva de diseñador y por lo tanto lo invito ahora a que suba al podio para comenzar la introducción de Ray Keller. Muchas gracias, Miguel. Muy bonita tu presentación. La verdad es que parece que lo hubiera hecho un diseñador. La verdad es que yo creo que todos nos preguntamos por qué le pidieron a un diseñador que presentara al profesor Ray Keller, una eminencia en biología. Tal vez fue porque cuando yo era niño, mis juegos yo los llamaba experimentos, o porque en verano, cuando estaba en enseñanza media, hice experimentos con ratitas. Es cierto, algo me atraía a la ciencia. Pero finalmente tomé un camino bien distinto. Una enfermedad me hizo quedar harto tiempo en cama y dibujar y dibujar. Dibujé mucho e inventaba mundos y organismos. Tal vez por eso, pero en realidad todo esto la gente del BNI no tenía idea, así que no creo que fue por eso. En realidad fue porque el profesor Keller se dedica a estudiar la forma de las células, la forma como éstas se modifican muy tempranamente, y pensaron que como diseñador yo sabía algo de la forma. Tal vez sí, pero probablemente de una manera bien distinta a cómo lo ve la biología. El diseño da forma al mundo humano, al mundo artificial, no al mundo natural que estudia la biología. Para generar esas formas, para proyectarlas, el diseño también observa el mundo natural. Las estructuras, las formas, morfología en diseño es línea, contorno, color, estructura, espacio y también las interacciones humanas. El diseñador se ocupa de la forma de tu mochila, de tus zapatillas, de tu consola o de las letras en tu pantalla. Sabe que la forma te atrae, te llama la atención, de alguna manera te dice cosas. Tú tienes forma, tienes miles de formas, de tu cuerpo, de hacer las cosas, de decir las cosas, de sentir las cosas, de pensar las cosas. Las formas te dan identidad, nos hacen únicos, nos hacen distintos,
unos de otros y también nos hacen parecidos. Un círculo con 2 puntos es una cara, y si además le hacemos un arco, una carita feliz. Tenemos formas particulares que nos hacen identificarnos con nuestros amigos y amigas, con nuestra familia, y nos diferencian de otras familias. Y tenemos formas comunes que nos hacen parecernos al resto de los seres humanos y también a los demás seres vivos. Por eso muchos científicos estudian ratitas, ranas o lombrices, porque aunque nos cueste creerlo, nos parecemos a ellos en muchas formas. Los científicos buscan certezas que nos permiten conocer y explicar cómo es el mundo natural, describirlo y explicarlo. Los diseñadores queremos cambiarlo, intervenirlo, mejorarlo. Bueno, creo que todos queremos mejorarlo. Nuestras inspiraciones son múltiples. A veces, observando la forma de un árbol o una planta, podemos encontrar en ella la forma de una lámpara o una silla. Otras, debemos vivir en carne propia una situación para entender cómo cambiarla. Como por ejemplo una diseñadora en Estados Unidos que se disfrazó de anciana y adoptó todas sus limitaciones, su ropa, sus muletas, una cantidad de cosas, y se disfrazó y viajó por todo el país para vivir todos los obstáculos que una persona de la tercera edad debe enfrentar en el transporte público y así proponer soluciones. Los diseñadores y las diseñadoras miramos el mundo para entender las formas de la naturaleza y miramos a la gente para entender las formas sociales. La biología se da cuenta que un ser vivo tiene una parte de sus formas que viene dada por la genética, como decía el profesor. Es como si viniera con un sistema operativo instalado, pero otra parte de las formas de ese ser se desarrolla según va interactuando con su entorno, con el medio. Personalizamos ese sistema operativo. Cada uno lo hace en su celular, en su computador, con la información nueva que le metemos a ese programa. Para estudiar eso, el científico usa el microscopio y muchos otros dispositivos. Los diseñadores usamos el dibujo, las maquetas y muchas formas de prototipo, maneras de ver las cosas, de poder visualizarlas. Ambos nos encontramos en la imagen, en la observación de la forma. Son 2 mundos complementarios. Los científicos, como el profesor Keller, hacen un trabajo de infinita paciencia, de décadas de trabajo, que es tan grande que no lo pueden hacer solos. Son equipos y son redes de trabajo. Ellos y ellas no están buscando por lo general una solución práctica, tratan de ir a la raíz de una pregunta. Y entonces, ¿qué es la forma? La forma es cómo se organizan los componentes de algo, su configuración, de acuerdo a un patrón, de acuerdo a un modo, de acuerdo a sus cambios. La función es para qué se organiza. ¿La función determina la forma o la forma determina la función? ¿El propósito determina la manera o de acuerdo a la configuración de las partes podemos lograr ciertas cosas y otras no? ¿O será un tema como el huevo y la gallina, literalmente? Por ejemplo, las ruedas y el desplazamiento. Forma, rueda. Y función, desplazamiento. Para desplazarnos, nos montamos sobre formas redondas como las ruedas de una bicicleta. O cuando observamos las formas redondas, descubrimos que podíamos desplazarnos sobre ellas. El profesor Keller estudia cómo las células en el embrión se organizan de modos particulares a medida que el organismo se va desarrollando, creciendo, partiendo desde una célula hasta llegar a ser un organismo completo de millones y millones de células. A él le interesan las primeras fases, particularmente cuando esas células pasan de ser una bolita muy redonda, perfecta, que de pronto se ahueca. Ese pequeño giro de sus fuerzas, de cómo se organiza, es la base para un organismo que se extiende a lo largo de un eje. A partir de ese eje alargado, se forma en un extremo una cabeza, en otra parte sus extremidades.
Para muchos seres vivos, ese otro extremo es una cola y por el centro una columna vertebral. Nosotros también tenemos una cola, solo que muy pequeñita y está escondida. ¿Se han fijado en una frambuesa que está hecha de muchas celditas como globitos perfectamente pegados que se organizan y tienen la forma de un globo mayor? Así se organizan las células muy al principio del desarrollo de un organismo, pero cuando tomamos una frambuesa de la mata, con mucho cuidado para no pincharnos, o más fácil, la encontramos en una caja en el supermercado o en la calle, nos vamos a fijar que adentro de ese globo hay como una boca, es hueco adentro. Es como una pelota de fútbol medio desinflada que la podemos apretar hasta convertirla en una copa. Justo ese momento es el que estudia Ray Keller. ¿Por qué las células que estaban tan redondas y parejas de pronto se empiezan a dar vuelta, ya no son simétricas en todas las direcciones y se alargan? ¿Qué las lleva a organizada y coordinadamente a cambiar de rumbo, a cambiar su forma de organizarse? Si un ser de la prehistoria de pronto viera los autos que van por la costanera de noche en Santiago, así como una serpiente luminosa, desplazándose a tanta velocidad, por lo general sin chocar, le costaría entender cómo lo hacen. Claro, él no sabe que existen reglas que regulan esos autos, como un programa genético que hace que los automovilistas tomen decisiones y reaccionen frente al entorno de formas coordinadas. En el caso de los vehículos, esas reglas las da una ley del tránsito, que los conductores aprenden, aunque algunos de modo bien reguleque. Señales que están distribuidas por distintas partes, en semáforos, pintadas en el suelo, en carteles, o que las hacen los mismos automovilistas cuando señalizan. Son como señales bioquímicas o físicas también. Pero ese ser que observa desde afuera también le costaría entender por qué van todos tan apurados. No sabe que al final de sus trayectos los conductores tienen un partido de la selección en el Mundial de Brasil que llegar a ver y están ansiosos por llegar a verlo, que los hace andar ese día más apurado que otros días. Las células de seguro también tienen un partido que las motiva y las moviliza y que el profesor Keller lleva años estudiando para entender cuáles son esas reglas que movilizan y organizan a las células. Algo de lo que ha observado hoy nos va a contar. El profesor Keller es licenciado de biología en Southeast Missouri State University, realizó sus estudios de magíster y doctorado en la Universidad de Illinois y luego sus estudios de postdoctorado los desarrolló en la Universidad de Yale y la Universidad de Indiana. Su línea de investigación está guiada por el análisis de las bases celulares, moleculares y biomecánicas de la gastrulación, esa etapa de desarrollo embrionario que yo les decía que parecía una frambuesa, y la neurulación de los vertebrados. Es académico de biología en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y codirector de Morphogenesis and Regenerative Medicine Institute. Su obra es un referente en la morfogénesis, el proceso de formación, en la ontogenia, la historia biológica del individuo. Su contribución es entender los principios básicos de esto. Los dejo ahora con el profesor Ray Keller.